This is the end. Hola gente, esta vez un video distinto a la temática general del canal. Si seguís los videos hace tiempo sabrás que hay algunos videos, sepultados por la furiosa actualidad, sobre uno de mis mangaka favoritos, Tatsuki Fujimoto. Así como en esos videos y en este recomiendo haber leído la obra para evitar spoilers. Acabo de leer su último one shot, Goodbye Eri, y sentí la necesidad de escribir esto. En este one shot explora las diferencias entre la realidad y la ficción, cómo los humanos decidimos lidiar con las pérdidas y la delgada línea entre la felicidad y la frustración. Por supuesto, recomiendo nuevamente que hayas leído el manga antes de seguir con esto. Todos estos temas como felicidad, tragedia y ficción serán vistos a través de una cámara. Yuta, nuestro protagonista, filmará a su madre enferma y todos sus momentos hasta su muerte. Todo esto por petición de ella. En un principio asistimos a esto, la elección de Yuta de retratar a su madre desde sus días felices, cualquier momento de lo cotidiano, a su padre llorando hasta que llega el momento de la muerte de su madre. Ella le había pedido que filme sus últimos instantes. Yuta se acobarda, corre y una explosión destruye el hospital mientras Yuta grita "adiós mamá". Ahí nos damos cuenta de que lo estaba exponiendo en un festival escolar. La repercusión de este final es negativo. Todos se burlan y creen que fue una horrible película. Frente a todo esto, Yuta decide saltar de la terraza del edificio donde su mamá falleció, pero aparece Eri, quien lo reconoce por su película y lo lleva a un edificio abandonado a ver películas durante más de 9 horas. La solución empieza a ser sumergirse en la ficción. De alguna manera salva a Yuta y se la pasan viendo películas. La razón es que para aprender del cine se debe ver cine, una muy interesante propuesta por parte del autor. La única manera de aprender a hacer algo es viendo cantidades ridículas de ese metraje. Eri le dirá que le falta mucho para ser un director, que tiene falencias, pero que ver películas lo llevará a entender cómo funciona el cine, y todo esto porque quiere, y le confiesa, que su película fue genial, pero frustrante al mismo tiempo, y trata de que en el festival del próximo año estrene una nueva película que tratará de hacerlos llorar a todos. Así la relación entre ellos comienza, ver películas durante horas y horas hasta el momento de escribir el guión. Al principio ninguno es demasiado bueno y todo resulta aburrido. Yuta decide que el guión para su próxima película no va a ser algo aparte, sino que será una continuación de su primera película. Quien salva al protagonista después de no poder filmar la muerte de su madre es una mujer vampiro que le pide que filme sus últimos días ya que está muriendo. Así, Eri es la nueva estrella de esta película. Pero la obra resalta más allá del argumento. Por ejemplo, Eri dice que le gustó la forma hermosa en que grabó a su madre, pero que también le parece cruel que haga que su hijo lo grabe hasta la muerte. De alguna manera, Eri puede ver debajo de la ficción. Por eso le pareció que el final con el hospital explotando es un alivio. Y Fujimoto juega con la tragedia y la ambivalencia. Nos enteramos de que Eri está enferma y está muriendo. Yuta filmará sus últimos momentos, tal como lo hizo con su madre. De alguna manera, ella quiere vivir para siempre en las películas y no ser olvidada. Lo que podría ser una historia lineal, Fujimoto la tuerce y deforma hasta transformarla en una verdadera metaficción. El final con Eri, luego de su muerte, revelándose como una vampira, evitando el suicidio nuevamente de Yuta, con un poco de fantasía. Necesitamos de esa fantasía para seguir con nuestras vidas. La realidad, según Fujimoto, es aburrida y trágica. A través del lente de Yuta conocemos la mejor versión de su madre, una hermosa versión que no es real. Es por su padre que nos enteramos que ella lo trataba mal, que quería vender su lucha contra la enfermedad como un documental y que su padre sabía que estaba mal, pero nunca dijo nada. Sus últimas palabras maldiciendo a su propio hijo son realistas y trágicas, mucho más dolorosas que un edificio explotando. Y es que el cine o la ficción como refugio es un tema en las obras anteriores de Fujimoto. Makima en Chainsaw Man se conmueve al ver una película, ni hablar de Togata en Fire Punch, donde su catarsis es a través de la filmación. Incluso Agni se deja llevar por ese maravilloso mundo de ficción y recuerdos. Y es que también a través de la lente de Yuta nos da una Eri mágica, una vampiro que se le acaba su vida, una novia en la película pero a la que se le confesó pero fue rechazado. Y físicamente esta Eri es hermosa para la pantalla porque así quiso ser filmada. Su amiga dice que utilizaba lentes, frenos y que era mala con todo el mundo, por eso solo tenía dos amigos, ella y Yuta. Pero la Eri que conocemos en esta obra es todo lo contrario, se mezclan así ficción
y realidad, y nosotros debemos elegir con qué quedarnos. La muerte de Eri, que no tenía amigos, fue llorada por todos en el auditorio. Dirá su padre que una buena historia se basa en hacer reír o llorar al receptor. No sería justo que el creador no salga lastimado también. Yuta, el director, está lastimado luego de todo esto. El recuerdo de Eri no la deja e incluso después de su muerte, después de casarse y tener hijos, siempre está editando sus videos, su película, sin estar satisfecho. Quizás sea demasiado realista y esa pizca de fantasía ya no se encuentra. Empecemos a pensar en los recuerdos, pero la ficción y la interpretación aparecen nuevamente. ¿Qué tal si lo que vemos después del final de la película sigue siendo la misma película? ¿Qué tal si la amiga de Eri es en realidad Eri? ¿Qué tal si Yuta de adulto es en realidad su padre actuando como Yuta adulto? ¿Qué tal si el final con el edificio explotando no es más que otra ficción dentro de la misma obra? Son todas interpretaciones válidas que nos dividen entre la ficción y la realidad, y nosotros debemos elegirlo, porque si bien nos podemos quedar con el recuerdo malo de algo, lo que nos saca de ese dolor es la ficción, la fantasía, ese poco de fantasía que Yuta trae desde niño cuando dibujaba a su padre con el rostro de un dragón, y con el que se juega al final, si elegimos el final fantástico, al final de su primera película haciendo explotar el edificio, y es lo que Eri nota al ver su película. Hay fantasía en su argumento para la segunda película con Eri, donde la hace como una vampiro que quiere grabar sus últimos momentos, e incluso el mismo final del manga con Eri viva confesando que es una vampira y Yuta saliendo del edificio mientras todo explota como el inicio. ¿Qué podemos agregar además de la excelente escritura y cómo decide Fujimoto dibujar esto? Paneles donde los personajes están estáticos y lo único que cambia son los diálogos, prácticamente simulando ser una cámara y filmando en realidad. Detalles circulares como por ejemplo que Eri sea quien tome la mano de Yuta en el inicio y lo salve, pero cuando ella no puede tomar su mano empieza todo la debacle, toda la muerte de Eri. Es un poco de fantasía lo que nos salva. Lo salva a Yuta nuevamente del suicidio luego de perder a su familia, en un accidente de auto que no sabemos si es real o no. Nosotros como lectores podemos llorar con la muerte de Eri como el público del festival escolar. Hazlo llorar a todos, decía Eri, y lo logró. O podemos tomar ese poco de fantasía y creer que Eri es un vampiro, que Yuta no se suicidó y que un edificio puede explotar detrás nuestro, haciendo volar por los aires la tragedia, los malos recuerdos y el duelo. Muchas gracias por mirar.